Saludos amables televidentes, saludos amables oyentes. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Economía Popular por la Z101, 101.1, 101.3 y 101.5. Son las frecuencias para sintonizar esta emisora. Canal 90 de Artis, canal 110 de Claro, también para vernos por televisión. Y el canal de YouTube, Z Digital. Z101 Digital es para nuestras redes sociales, Facebook y X, que antes era Twitter, X. Yo soy Esteban Delgado, siempre también a través del 849-410-5579. Nos pueden escribir ahí, 849-410-5579. Hoy quiero hablar de un tema que le interesa a muchas personas que están relacionadas con trámites de herencia o de beneficios de la seguridad social cuando se trata de fallecimientos o desapariciones, que es el punto básico que quiero expresarles. Y esto así porque no es lo mismo una persona desaparecida que una persona muerta, aun cuando ya uno tenga la certeza de que murió. Pero sin cuerpo, como se dice, no hay delito. Tradicionalmente se dice, sin cuerpo no hay delito. Puede acusar a alguien de que, que fulano de tal lo sometieron a la justicia porque lo estaban acusando de que él pudo haber asesinado a una persona. Muy bien. Pero el problema es que no aparece el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Si no hay cuerpo, posiblemente no haya forma de comprobarle que él ciertamente le quitó la vida a alguien. Entonces, por eso ese término de que sin cuerpo no hay delito. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona desaparece, aun cuando uno tenga la certeza de que murió, no se le da el tratamiento que se le da a cuando una persona ciertamente muere. Y hago referencia a esto porque en estos días ha ocurrido algo bastante interesante, que no es la primera vez que ocurre, pero que no ocurre con frecuencia. Ustedes se recuerdan que en agosto del año pasado hubo una lamentable explosión en unas instalaciones ahí donde estaba el antiguo mercado de San Cristóbal y murieron ahí 38 o 39 personas. Incluso de esas 38 o 39 personas hay alrededor de 22 o 20 que todavía no se han identificado los poquitos restos que quedaron de restos mortales para determinar si esa persona ciertamente falleció ahí o no falleció ahí con base en el ADN, pero si está muy descompuesto lo poquito que quedó, ni siquiera hay forma de determinarlo. Pero también hubo 12 desaparecidos, o sea, 12 personas que se entiende que murieron ahí, pero que ni siquiera aparece el cadáver, ni restos del cadáver, ni nada. O sea, la explosión fue tan fuerte que quedaron pulverizados. Entonces, como la familia tiene la certeza de que esas personas estaban ahí, pues entonces se sabe que esas personas murieron ahí. Pero ante la ley, ellos no murieron ahí. Ante la ley, ellos están desaparecidos. ¿Cuál ley? El Código Civil de la República Dominicana. Código Civil Comercial de la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Que si una persona muere y no hay forma de comprobar que murió, se mantiene como desaparecido. Y si es un desaparecido, hay que esperar una cantidad de tiempo específica, mínima, para poder hacer algún tipo de trámite relacionado con los derechos que le corresponden a los familiares de esa persona que ha desaparecido, que se sabe que está muerta, pero que no puede declararse muerta. ¿Por qué? No hay cadáver. Entonces, es un desaparecido. Sí, pero sabemos que fue que murió ahí. Bueno, sabemos eso, pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que podamos verificarlo, comprobarlo ante la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona desaparece? El Código Civil lo dice. O sea, ¿qué ocurre con los bienes que esa persona tiene? Con los bienes que deja, si tiene una empresa, si tiene un bien inmobiliario, si tiene propiedades. Pero también, ¿qué pasa cuando una persona es un trabajador formal y muere? Cuando una persona es un trabajador formal y muere o desaparece, entonces
los familiares de esa persona, en este caso, y es por eso que quiero referirme a esto, tienen derecho a una pensión por sobrevivencia, que le corresponde a su cónyuge y a sus hijos menores de 18 años. Pero aparte de eso también tiene derecho a la devolución, si fue un accidente de trabajo o una muerte o desaparición por un accidente de trabajo, la pensión le corresponde a través del IDOPRIL, y lo que tenga acumulado en la AFP se le devuelve a la familia, y en este caso es a su cónyuge y a sus hijos menores de 18 años, como establece la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Ahora, el punto está en que si la persona desapareció, entonces hay que llenar un tiempo específico para ello. Hay que llenar un tiempo específico para ello. Y eso entonces tiene su delicadeza. Tiene su delicadeza. Y a eso es que nos vamos a referir aquí en este espacio. Hay personas, y yo he recibido quejas de personas que me dicen, mira, yo tengo un pariente que desapareció hace ya 1 año, 2 años. Entonces ya, incluso yo hice los trámites con un abogado, y entonces ya se determinó, la policía determinó que ciertamente está desaparecido. E incluso hay un tribunal que determinó que sí, que está desaparecido. Y aún así, voy a la AFP y la AFP no me quiere dar el dinero que tenía acumulada esa persona, que era mi cónyuge, como trabajador. No me quieren dar la pensión de sobrevivencia ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque para los fines de la ley y para los fines de la AFP en este caso, esa persona no está muerta, está desaparecida. Y no es solo que sea declarada oficialmente desaparecida. Si se declara oficialmente desaparecida, entonces, bueno, hay que esperar un tiempo. ¿Qué dice el Código Civil sobre los desaparecidos? Dice, artículo 121. Si el ausente, en este caso el desaparecido, hubiese dejado un poder, sus herederos presuntos no podrán solicitar la declaración de ausencia y la posesión provisional, sino después de pasados 10 años desde su desaparición o últimas noticias. 10 años. Lo mismo sucederá si cesaren los efectos del poder, en cuyo caso se proveerá la administración de los bienes del ausente con arreglo a lo preceptuado en el capítulo 1 del artículo del presente título, o sea, refiriéndose al artículo a esta legislación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando se dice si el ausente hubiese dejado un poder, en este caso, si es un trabajador, automáticamente hay un poder que está establecido, no que el trabajador lo dejó ese poder, sino que la ley establece ese poder. ¿Cuál poder? El poder de que ante la muerte de ese trabajador le corresponde una pensión de sobrevivencia a su familia. Ya ese poder está implícito ahí. Ahora, si es una desaparición, hay que esperar 10 años para declararlo muerto o para hacer oficial y definitiva esa desaparición. Entonces, eso representa una traba para aquellas personas que han sufrido la pérdida de un pariente, que se sabe que ese pariente no va a aparecer porque se sabe que murió, pero que no hay cuerpo, y como no hay cuerpo, se declara desaparecido y no se declara muerto. Hay que declararlo muerto, sin cuerpo. ¿Cómo se declara muerto sin cuerpo? No hay forma de declararlo muerto sin cuerpo. Se puede declarar desaparecido, pero no muerto. Y si se declara desaparecido, hay que esperar 10 años para poder entonces asumir la propiedad definitiva de lo que haya dejado esa persona. Y la propiedad definitiva, en este caso una pensión, tú no puedes esperar 10 años para tú solicitar una pensión. Eso es demasiado tiempo. Con niños chiquitos, la viuda o el viudo, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió algo interesante. Y es que una legisladora de San Cristóbal, llamada, tengo su nombre aquí, Idenia Doñé Tiburcio,
sometió un proyecto de ley al Congreso Nacional para que mediante una ley exclusiva, digo exclusiva, no especial, sino exclusiva, porque es exclusiva para ese caso, para que mediante una ley el Congreso Nacional disponga la declaratoria de fallecidos de aquellos que quedaron desaparecidos en la explosión que ocurrió en agosto del año pasado en San Cristóbal, que todos conocemos porque sabemos que fue una grave tragedia. Dicho sea de paso, que no ha sido esclarecida todavía por una irresponsabilidad de nuestras autoridades. Una irresponsabilidad del gobierno. El gobierno no ha tenido la responsabilidad de abrir una investigación seria sobre lo que ocurrió ahí y establecer responsabilidades. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo que me quiero referir es a lo que tiene que ver con derechos en materia de seguridad social. ¿Por qué una ley exclusiva? Porque no se puede modificar el código el código civil para hacer que los desaparecidos sean declarados muertos. ¿Por qué? Porque ciertamente hay gente que desaparece y no necesariamente está muerta. Entonces la condición de desaparecido tiene que mantenerse igual. No se puede declarar muerto a un desaparecido a menos que aparezca el cuerpo. Y los procedimientos para heredar los bienes que deja un desaparecido tienen que quedar igual como quiera. Ahora, como se trata de desaparecidos en el caso de San Cristóbal, que ciertamente murieron, pero que el cuerpo no aparece porque obviamente fue pulverizado el cuerpo, fueron pulverizados esos cuerpos con esa explosión. Entonces se aprueba una ley especial, exclusiva para ese caso, donde de manera exclusiva y excepcional se declaren muertos a esos desaparecidos. Ese proyecto de ley fue conocido en la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado. En el Senado le hicieron modificaciones, luego volvió a la Cámara de Diputados y hoy, tengo entendido que fue hoy, sí, hoy o ayer, la Cámara de Diputados lo aprobó en única lectura, luego de las modificaciones, y lo convirtió en ley. Ahora va al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue. Eso es una ley sumamente positiva para el caso que nos ocupa. ¿Por qué? Porque se trata de personas que están en condición de desaparecidas, pero que se sabe que murieron. Entonces, para que la familia de esas personas que murieron ahí puedan hacer los trámites correspondientes a los fines de recibir cualquier herencia, si hubieran dejado herencia, o a los fines de, que es el caso que nos ocupa, cobrar los fondos de pensiones acumulados por esos trabajadores, porque muchos de ellos eran trabajadores, y cobrar la pensión por accidente laboral, porque si murieron trabajando, entonces le corresponde la pensión de sobrevivencia a la familia por accidente laboral. Pero eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque tanto el IDOPRIL como las AFP lo que estaban diciendo es que no, es que son desaparecidos, no son muertos. Hasta que yo no tenga una constancia de que murieron, una constancia legal de que son muertos, entonces no puedo tramitar la devolución de los fondos de pensiones y la asignación de la pensión. Entonces, ¿qué se hace con esta ley? Con esta ley lo que se está haciendo es convirtiendo a esos desaparecidos en lo que realmente son, en muertos. Y al declararlos muertos, ahora la familia puede ir a la AFP y decirle, no, mira, yo tengo una ley aquí que dice que mi pariente murió. Que mi pariente murió, no que desapareció en esa explosión, sino que murió. Y como murió, me corresponde la pensión de sobrevivencia. Esa es la intención de esa normativa, de esa ley. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos, entonces ampliamos un poco más sobre esta parte. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hablábamos de la normativa referente a, o la ley que se acaba de aprobar, referente a la declaratoria de un desaparecido como muerto. O sea, darle la condición de fallecido para poder hacer expedito el trámite correspondiente a la sucesión, a la herencia o a lo que tiene que ver con el cobro. Ha habido precedente para eso. Eso ocurrió, por ejemplo, mediante una ley también exclusiva, se determinó, se dispuso aquella vez que hubo el asunto de Constanza Mamón Estero Hondo, que hubo muchas personas que fueron apresadas y desaparecidas en el régimen de Trujillo, y entonces luego hubo una ley
para declarar fallecidos a esos desaparecidos. E incluso también hubo una ley después de la muerte de Trujillo, del dictador, en el 61. Después que fue ajusticiado Trujillo, hubo una ley que declaraba como fallecidos a los desaparecidos durante el régimen trujillista. Porque durante el régimen trujillista ustedes sabrán que hubo muchos presos políticos que no necesariamente murieron, sino que desaparecieron. Y no aparecieron por parte. Bueno, entonces para declarar los muertos, definitivamente, se estableció mediante una ley, porque si no, no iba a aparecer nunca. Por ejemplo, está el caso de Jesús de Galíndez, que no era dominicano. Jesús de Galíndez fue desaparecido por Trujillo. Se dice que Trujillo lo mató él mismo personalmente de un tiro. Pero ese cuerpo nunca apareció. Ese cuerpo yo creo que lo disolvieron, lo desaparecieron. Entonces, bueno, ¿cómo declararlo muerto? Bueno, para declararlo muerto hubo que aprobar una ley. Y pasó también con la revuelta del 65, de abril del 65. En la revuelta de abril del 65 hubo muchos muertos que desaparecieron, personas que desaparecieron, pero que efectivamente fueron muertos, fueron muertes, fueron asesinados, matados o lo que sea. Y muchos de esos muertos no fueron que los gringos, los norteamericanos cuando vinieron en la intervención y que mataron a los revolucionarios peleando. No, muchos de esos muertos los mataron los mismos los revoltosos que hicieron la revolución, la llamada revolución de abril. Lo que aquí se habla de como si fueran héroes, pero esa gente mataron muchos civiles y también policías o militares que no estaban del lado de ellos. Esa historia nunca se contará completa. Pero entonces hubo muchos desaparecidos. Entonces hubo una ley para aprobar, para declarar los muertos. Y entonces ahora se está haciendo esto por la iniciativa de la legisladora y Denia Doñé, pues se ha aprobado una ley para declarar muertos a aquellos desaparecidos en la tragedia de San Cristóbal. Es que no es lo mismo un muerto que un desaparecido. Y la ley así lo establece, o el Código Civil. Artículo 120 dice, por ejemplo, en el caso en que el ausente, es decir, el desaparecido, no hubiese dejado poder para la administración de sus bienes, sus herederos presuntos, en el día de la desaparición o de las últimas noticias sobre esa persona, podrán, en virtud de un fallo definitivo declaratorio de ausencia, que es un fallo judicial, obtener la posesión provisional de los bienes que pertenecieran al ausente en el día de su marcha o en el de sus últimas noticias, con la obligación de dar fianza bastante para su administración. Es decir, si una persona desaparece y tenía empresas o tenía un negocio, ¿verdad? O tenía propiedades, casa, tierra, finca, lo que sea, ya no un empleado, desapareció y entonces tenía posesiones. Entonces lo que hacen los herederos presuntos es que van a la justicia para que la justicia los declare desaparecidos, no para que los declare muertos, lo declare desaparecido, no muerto, porque no hay cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay muerte. Lo declara desaparecido y al declararlo desaparecido, entonces los presuntos herederos pueden tomar esos bienes para administrarlo de manera provisional. ¿Por qué de manera provisional? Porque el desaparecido puede aparecer. Porque no está muerto, o no se presume que esté muerto, o se supone que no está muerto. Puede que esté muerto, pero puede que no lo esté. Si nunca aparece, es un desaparecido, no un muerto. Entonces, por eso se habla en la ley de la posesión provisional de los bienes que pertenecieran a esa persona. Oiga bien, Ahora está el otro aspecto. Si esa persona dejó un poder o un testamento o algo antes de desaparecer, pero como quiera desapareció, no murió, entonces los presuntos herederos que pueden solicitar la declaración de ausencia y posesión provisional no lo podrán hacer hasta después de pasados 10 años
desde su desaparición o desde las últimas noticias sobre esa persona. Lo mismo sucederá si cesaren los efectos del poder, en cuyo caso se proveerá a la administración de los bienes del ausente con arreglo a lo preceptuado en el capítulo que se refiere a esta normativa. O sea, 10 años hay que esperar para luego entonces hacer, vamos a decir, uso, repito, como quiera provisional, porque no será definitivo, de esos bienes. Y para entonces poder proceder incluso a venderlos o proceder a administrarlo y a sacarle ganancia o a sacarle algún tipo de repartición. Pero eso es tan delicado que incluso si después de los 10 años y antes de cumplir 15 años de la desaparición de esa persona aparece, entonces hay que devolverle una parte de lo que haya, de lo que se esté administrando que esa persona haya dejado, aún después de los 10 años, incluso aún después de los 30 años. Apareció el individuo. Pero, espérate, que no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, si no estaba muerto y andaba de parranda y ahora apareció 15, 20 años después, él tiene como quiera derecho a lo que había dejado de su propiedad, aun cuando ya sus familiares, herederos, sus familiares que tenían la vocación de ser sus herederos, ya hayan utilizado esos bienes. Y aún así le corresponde la devolución de una parte, no de todo, pero sí de una parte. Y lo dice la normativa, aunque tendría que buscarlo ya más en detalle para poder leerlo y que así lo tengamos de manera más específica aquí. Y es algo sumamente interesante porque a veces uno no le presta mucha atención a eso. O sea, a lo que tiene que ver con la forma en que se heredan los bienes de una persona desaparecida. Porque no es lo mismo una persona desaparecida que una persona fallecida. Repito. Y tiene sus complejidades. ¿Por qué el legislador es tan estricto con esto de ponerle un plazo tan largo a la condición de una persona desaparecida? Bueno, porque, por lo que decíamos anteriormente, porque puede aparecer. Porque puede aparecer. Ahora, ¿por qué entonces los legisladores dominicanos, en el caso de San Cristóbal, decidieron aprobar una ley exclusiva para declarar los fallecidos a esos desaparecidos? Porque en ese caso sí se tiene prácticamente la certeza completa de que no son desaparecidos, sino de que son muertos. Lo que pasa es que son muertos que desaparecieron en una explosión. Imagínese usted una explosión. La explosión lo que hace es que pulveriza las cosas y los cuerpos. Entonces, una explosión. Ahí estaba Esteban Delgado. Hubo una explosión. Cuando recogen los restos y la cosa, lo que quedan es ceniza ahí en ese local. Y el cuerpo no aparece nada. Se pulverizó. Pero Esteban Delgado está desaparecido. Pero sabemos que murió ahí, pero está desaparecido. Oficialmente lo que está desaparecido no está muerto, porque no hay cuerpo. Pero como sabemos que murió, entonces, pues vamos entonces a declararlo muerto, pero declararlo muerto por ley, de manera exclusiva, de manera particular. Eso se está haciendo de manera particular en ese caso. Y puede que ocurra también en otros casos donde haya situaciones similares, donde se sabe que murió, pero no aparece el cuerpo. Pero se sabe que murió. Entonces, ahí no es para que un tribunal lo declare desaparecido, sino para que lo declare muerto. Porque si la familia de esos muertos que están desaparecidos los tramita para que los declaren desaparecidos y van a la AFP para que la AFP le dé la pensión, la AFP no se lo da la pensión. Le va a decir no. ¿Por qué? Porque está desaparecido. Tienen que esperar 10 años. Pero mira, pero yo tengo una sentencia judicial que dice que sí, que está desaparecido. Sí, esa sentencia judicial está declarándolo desaparecido. Entonces vamos a proceder con base en la ley sobre lo que se hace cuando se trata de un desaparecido. Porque el tribunal no lo va a declarar muerto. El tribunal lo declara desaparecido. Y cuando lo declara desaparecido, entonces se aplican los plazos establecidos cuando alguien ha desaparecido oficialmente. Pero como quiere plazos. Ese plazo se elimina si se declarara muerto. Pero un tribunal no puede declarar muerto a una persona si no hay cuerpo. No hay forma.
Un tribunal no puede declararlo muerto si no hay cuerpo. Lo puede declarar desaparecido, pero no muerto. Para que lo declaren muerto hay que aprobar una ley. El Congreso Nacional sí puede declararlo muerto antes de tiempo. O antes para brincar los plazos, esos plazos que se establecen cuando se trata de personas desaparecidas. Pero el caso que nos ocupa no es solamente sobre los fondos de pensiones, porque se trata de trabajadores. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? Que ahí la mayoría de las personas que murieron eran trabajadores, gente que estaban trabajando en una empresa, en un negocio cercano, del frente, al lado, que eran empleados. Entonces, algunos de ellos, como eran empleados, murieron en un accidente de trabajo. Le corresponde la pensión por herido IDOPRIL y le corresponde la devolución de los fondos de pensiones que tuvieran acumulado en la AFP. Pero hay otros que murieron no en un accidente de trabajo, sino que en ese momento eran empleados formales y fueron a una tienda que está al frente, a un negocio, se produjo la explosión y murió. Entonces esa persona murió no en un accidente de trabajo, porque no estaba trabajando en ese momento, pero sí era un empleado. Si era un empleado formal y cotizaba a la Seguridad Social, también le corresponde la pensión. Solo que no le corresponde por el IDOPRIL, sino por la AFP en la que estuviera cotizando. Aun cuando no fuera un accidente de trabajo. Entonces, ahí hay desaparecidos que murieron en un accidente de trabajo porque estaban trabajando en la empresa donde hubo la explosión o en los alrededores donde estuvieron afectados. Y hay otros que eran empleados, pero que murieron y no era un accidente de trabajo porque no estaban trabajando, sino que tal vez estaban comprando algo en la tienda o en el negocio, en lo que sea. Y para los dos casos, como quiera, le corresponde derechos adquiridos si eran empleados formales a través de la AFP correspondiente. Entonces, esos desaparecidos que sabemos que están muertos, había que declararlos muertos. Fíjense que yo trato de ser repetitivo en ese aspecto para ver si se da a entender, porque quiero insistir en la diferencia entre un desaparecido y un fallecido y la forma en que eso se puede declarar. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más contenido de Economía Popular por esta Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Miren, estamos hablando del asunto de los desaparecidos y la administración provisional de los herederos de lo que pudiera haber dejado el desaparecido. Que eso es interesante porque quiero leer el artículo 127 y siguientes del Código Civil sobre ese aspecto. Fíjense que dice aquí: los que a consecuencia de la posesión provisional o de la administración legal, o sea, familiares, herederos legales de algo que dejó un desaparecido, hubiesen disfrutado de los bienes del ausente, o sea, del desaparecido, no deberán entregarle más que la quinta parte de sus rentas si regresare antes de los 15 años cumplidos de la desaparición. O sea, podrán esos herederos utilizar los bienes o disponer de manera provisional de los bienes de ese desaparecido después de 10 años de la declaratoria de desaparición. Y si entre 10 y 15 años esa persona aparece, entonces como quiera le corresponde la devolución de una quinta parte de lo que haya dejado o de lo que haya, de la renta de lo que haya dejado como herencia sin haber sido una herencia porque era un desaparecido. Y más adelante dice: le corresponderá una décima parte si su regreso se realizara después de 15 años cumplidos. Es decir, si ya tiene más de 15 años que desapareció y antes de cumplir, y ya más de 15 años que desapareció y aparece, qué sé yo, a los 17, a los 18 años, entonces esa persona hay que devolverle por lo menos la décima parte de lo que se haya utilizado correspondiente o en forma de herencia. Y agrega: pasados 30 años de ausencia, o sea, después de 30 años, les pertenecerá a los poseedores la totalidad de la renta. O sea, después de 30 años de desaparición de la persona, es cuando ya los que asumieron esa herencia se quedan con todo, aunque él aparezca. Pero 30 años.
O sea, si aparece después de 30 años, ya bueno, líder, usted tenía 30 años que no se sabía de usted. Y ya yo tengo aquí un tribunal que me declaró, que lo declaró a usted desaparecido. Y nosotros los herederos legales, pues entonces hicimos uso de los bienes. Y ya después de 30 años ya no te van a dar nada. O no te van a devolver nada. Oiga bien, ¿eh? Pero si es antes de los 10 años, aún declarado desaparecido. Ah, no, espérate, habría que devolvérselo todo. Entonces luego agrega, porque también hay otro elemento. Si otorgada la posesión provisional pasara en 30 años y la ausencia continuara, o desde que el cónyuge presente goce de la administración de los bienes del ausente, porque en este caso pudiera ser el cónyuge con mayor facilidad que los otros herederos, y si hubiesen pasado 100 años a contar desde la fecha del nacimiento del ausente, se levantarán las fianzas y todos los que tengan derecho podrán pedir a partición de bienes y solicitar que se les otorgue por tribunal de primera instancia la posesión definitiva. Es decir, que si el desaparecido cumple 100 años de edad, desapareció hace 20 años, hace 30 años, desapareció hace más de 30 años, pero cumplió 100 años de edad. Entonces, posiblemente su cónyuge sea que esté administrando, porque todavía los hijos, bueno, espérate, los demás herederos legales pueden entonces como quiera reclamar, en este caso sus descendientes. O sea, es bien complejo esto porque no se trata de una utilización inmediata y total de lo que esa persona haya dejado, sino que su condición de desaparecido se asume por un largo tiempo hasta determinar que ya definitivamente no va a aparecer o no va a volver a aparecer. O sea, esa es la diferencia y eso es lo delicado. No es lo mismo alguien que murió y lo declararon muerto que alguien que desapareció. Y eso lo vemos muchas veces también en televisión, en los canales de televisión, que a veces tú ves que no, que someten a la justicia a alguien, entonces bueno, pero no hay cuerpo. Entonces, bueno, pero lo van a soltar. ¿Y por qué lo van a soltar? Porque no aparece el cuerpo. No aparece el cuerpo. Un crimen casi perfecto es cuando la persona que comete el crimen, y estamos hablando de algo medio crudo, pero algo que ocurre, son cosas que ocurren, desaparece el cuerpo de forma tal que el cuerpo, bueno, definitivamente desapareció. Desapareció por completo. Entonces, ¿de qué te van a acusar? La mafia, ¿verdad? Acostumbraba a hacer eso. A desaparecer a determinadas personas. No era que lo mataban y aparecía muerto. No, mataron a alguien y apareció muerto. No, porque si apareció un muerto en un sitio, se va a abrir una investigación y puede que haya elementos de prueba ahí, ADN y eso, y te puedan probar, no, que fue fulano que lo mató. Pero si no hay cuerpo, si desapareció esa persona y disolvieron ese cuerpo y no dejaron evidencia, entonces automáticamente lo van a meter, lo acusaron de asesinato. ¿Pero de asesinato de quién? No, que usted mató a fulano. Pero ¿cómo que lo mató? ¿Y dónde está? Pero esa persona, esa persona no está aquí. Pero ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el muerto? No me pueden acusar de matar a alguien que no está muerto. Me están acusando de matar a alguien que no está muerto. No tiene sentido. No, pero sí está muerto. ¿Y cómo sabemos que está muerto? ¿Cómo usted sabe que está muerto? No, está desaparecido, no muerto. Qué problema. Entonces, ahí donde está el punto, el elemento. Que no es declarado desaparecido. Sí, declarado desaparecido. Declarado desaparecido, entonces hay que esperar un tiempo específico para poder usufructuar, así que se dice, los bienes que esa persona haya dejado. Porque hay gente que aparece. Ha habido casos de personas que se desaparecen y luego entonces vuelven otra vez y regresan. Eso no es algo tampoco extraño. Eso no es algo, o bueno, sí es extraño, pero no es algo que no ocurra. Y como es algo que puede ocurrir, entonces por eso se establece mediante normativa legal. Por eso aparece esa parte en el Código Civil de la República Dominicana y bueno, según todos los códigos civiles de todos los demás países. La figura del ausente, la figura del desaparecido. Una persona que se ausentó, una persona que ya no está.
Eso es un elemento bastante interesante. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a hablar sobre otros aspectos relacionados ya con la parte laboral, más que con esto de la desaparición o la muerte de un trabajador. Pero quería hacer referencia a eso porque fue bastante interesante el hecho de que el Congreso Nacional haya decidido aprobar una ley exclusiva para declarar muertos a aquellos que desaparecieron en esa lamentable tragedia de la explosión de San Cristóbal, para llevarle un poquito más de tranquilidad a la familia, en el sentido de que los familiares puedan hacer los trámites correspondientes para asuntos legales relacionados con derechos adquiridos de sus familiares. Incluso hay casos donde pudo haber personas donde muere el papá y muere la mamá, y si murió el papá y la mamá y dejaron niños menores, bueno, ¿cómo se hacen los trámites correspondientes para que se le dé la tutoría de ese niño o de esa niña a los potenciales tutores, que pudieran ser los abuelos, o que pudieran ser un tío, una tía o quien sea? Entonces todo eso requiere de trámites legales, y los trámites legales se agilizan si la persona murió y no si desapareció. En este caso, sabiendo que sí murió, aunque de hecho desapareció, entonces hay que declararlo muerto. Y eso fue lo que se hizo. Se oye medio crudo, pero al final es algo bastante positivo. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Ayer hablábamos del asunto de la complicación que es ser ejecutivo medio de una empresa y obtener un cargo medio, no solo ni siquiera en una empresa, en cualquier área donde uno esté. El que está en el medio siempre está en medio complicado. Pero la gente te habla mucho de salario. Y el que está en una posición baja en una empresa tiene el problema de que gana poco. Y dice, no, yo prefiero estar arriba con presión y no abajo con depresión, como se dice, ¿verdad? Entonces, bueno, los ejecutivos medios o una persona que tiene una buena posición en una empresa como empleado, bueno, sí, pero gana bien, tiene un buen salario, es cierto, eso es verdad. Ahora yo le voy a decir una cosa, señores. La diferencia entre trabajar mucho y tomar y coger tensión y estrés en una empresa, en el mercado laboral, y no tomar tensión y estrés en el mercado laboral, es precisamente el salario, nada más que el salario. ¿A qué me refiero? El que trabaja en una empresa y tiene un horario que cumplir, a usted le toca trabajar de 8 a 5 de la tarde. Poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, usted gana sueldo mínimo, o gana un sueldo, no es sueldo mínimo, o gana un sueldo bajito, pero eso es lo que usted gana, que si usted gana 30,000 pesos o 25,000 pesos, bien, usted dice, cónchale, yo gano poco, gana poco. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted sale de la empresa a las 5 de la tarde, ya, usted se va sin presión. Ya usted terminó, usted se va para su casa. Ya cualquier cosa que pase en torno a la empresa, a usted no le importa. O mejor dicho, no le afecta. O sea, su responsabilidad es ir a trabajar de 8 a 5. Y hacer lo que tenga que hacer de 8 a 5. Ahora, después de ahí, ya usted no tiene estrés. Sin embargo, el ejecutivo, que es el gerente de ese departamento, se va a las 5 de la tarde, tal vez igual que usted. Posiblemente se va o posiblemente se queda porque tiene que resolver cosas. Pero aparte de eso, se va a las 5 de la tarde, pero se lleva el trabajo para la casa. Aunque sea mentalmente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una cantidad de responsabilidad que no se ve, pero que ejerce presión sobre su posición. Y es verdad que tiene mejor salario, pero trabaja más. Porque tiene que trabajar más horas de las que están establecidas en términos de horario. ¿Por qué? Porque tiene mayor responsabilidad. La responsabilidad tuya es trabajar hasta las 5. Terminaste a las 5, bueno, ya yo terminé, ya yo no tengo que ver. Mañana a las 8 nos vemos. Ahora, el dueño del negocio o el encargado del departamento tiene responsabilidad 24/7. Porque tiene que responder
por resultados, y esos resultados no dependen solamente, única y exclusivamente de que trabaje hasta tal o cual hora, sino que tiene que cumplir con otras responsabilidades que van más allá. ¿Qué es lo que pasa con el dueño del negocio también? Que la gente a veces se pierde en ese detalle. No sé si ustedes se han fijado. Bueno, que fulano tal le va bien, pues fulano tiene un colmado. Vamos a poner un colmado. Un colmado. Tú tienes un colmado. ¿Te va bien? Sí. Muy bien, te está yendo bien en términos económicos, sí. Pero, ¿cuántas horas diarias tú trabajas si tú tienes un colmado? Señores, los colmaderos no tienen, los dueños de colmados no tienen descanso. Y tienen que trabajar diario. Y tienen que estar atentos a su negocio de por la mañana hasta la noche, hasta las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, dependiendo si hay beventina y cosas en el negocio. Y tienen que estar pendientes del inventario. Y tienen que estar pendientes de la mercancía, lo que entra, lo que no sale, lo que sí sale. Los empleados que tienen, los delivery, que si tienen que pagarle, que si no tienen que pagarle, que si le falta o no falta tal o cual cosa, que si se llevaron o no se llevaron tal o cual cosa. O sea, todo lo que implica tener un negocio. Entonces es verdad que el dueño del negocio le va mejor económicamente que al empleado que solamente cobra un sueldo. Pero el empleado que solamente cobra un sueldo tiene menos estrés que el dueño del negocio. El dueño del negocio trabaja 24/7. Incluso está en su casa y de madrugada todavía como quiera está trabajando. Pensando, conchale, espérate que mañana yo que me llega un pedido, que tengo que hacer un pedido de tal cosa, que esto y que aquello. Entonces, a veces nosotros no nos fijamos en el hecho de que ser empresario no es fácil. Y decimos, no, porque los empresarios son unos explotadores. No es tanto así. Ser empresario no es fácil. Tener pendiente el local, tener pendiente el personal, tener pendiente la mercancía, tener pendiente el servicio, tener pendiente la nómina, tener pendiente el pago a los suplidores, tener pendiente los horarios, tener pendiente y estar presente en momentos en que otros pueden estar descansando y que a uno le toca trabajar. Y todo eso, es verdad que te va a dejar un beneficio alto en términos económicos, pero al mismo tiempo te va a causar mucho estrés y posiblemente hasta enfermedades. Entonces, muy bien, ¿cuántas horas diarias tú trabajas? Yo trabajo 8 horas diarias. ¿Y cuántas horas diarias trabaja el dueño del negocio? 24 horas trabaja. Trabaja hasta cuando está durmiendo, porque tiene que estar pendiente de su negocio. Que le va mejor económicamente. Es cierto que le va mejor económicamente. Pero entonces yo te pregunto a ti, no, que tú quisieras tener esa misma presión, pero ganar lo mismo que él gana. Bueno, sí, posiblemente, pero tú estás dispuesto a dedicarle la cantidad de horas que esa persona le dedica a su negocio para tener entonces un mejor ingreso. Porque a veces uno se pierde en ese detalle. A veces los trabajadores se pierden en ese detalle. Es verdad que ganan poco y deberían ganar más. Pero así como ganan menos, también tienen menos presión. Porque solamente su presión se limita solamente a su horario de trabajo, no a la permanencia del negocio. Y en ese caso me refiero principalmente a los pequeños y medianos empresarios. No hay gente que tenga mayor tensión y mayor cantidad de horas dedicadas al trabajo que los pequeños y los medianos empresarios. Los grandes no, porque ya una empresa grande ya tiene otras dimensiones, departamentos y cosas, y divisiones y eso. Pero un pequeño empresario, un pequeño emprendedor, señores, tiene que trabajar de 6 a 6. Tiene que trabajar de 6 a 6, no. Tiene que trabajar 18 horas diario. ¿Por qué? Porque es un pequeño emprendedor, tiene que echar para adelante. Y si tiene 2, 3, 4 empleados, tiene como quiera resolver a los empleados. El empleado lo tiene que ver, yo no tengo que ver. Yo lo que quiero es que me paguen mi cuarto, mi mensualidad, mi quincena, mi salario. Y sabrá Dios la lucha que ha de coger este emprendedor para poder cuadrar esa nominita, aunque sea chiquita, si todavía el suplidor, el cliente que él tiene, al que él le suple, no le ha pagado a él. Y tiene que tal vez abrir una línea de crédito, buscar prestado para entonces poder cumplir y eso. O sea que se coge presión. Se coge presión cuando se está en una posición de mando. Mucho más presión de la que, repito, coge el empleado, que sí tiene una desventaja. La desventaja que tiene el empleado es que el empleado gana menos. Porque gana un salario de miseria, gana un salario de miseria. Pero en cuanto al estrés, en cuanto a la presión de tener que administrar un negocio, eso no tiene, miren señores, eso no tiene punto de comparación. Ahora usted me puede decir, ¿por qué los empresarios entonces lo hacen? Y lo hacen, bueno, empresarios que son, lo hacen por gusto, lo hacen con todo el gusto. Sí, claro, porque es un asunto de vocación. Al final, hay gente que eso le hace feliz.
Y por eso, bueno, te hace feliz porque a ti te gusta bregar con negocio, entonces eso te llena, te llena. Ya no tanto por un asunto de dinero, sino por un asunto de que ese es tu modo de vida, ya se convirtió en un modo de vida para ti. A ti te gusta hacer negocio, te gusta hacer negocio. Pero si no sabes de eso, no tienes conocimiento o capacidad para ello, entonces no vas a sentir que es tan suave. Que como también hay gente que viene y ve que otra persona tiene un negocio. Entonces, bueno, el fulano tiene una cafetería o fulana que tiene un salón de belleza. Las mujeres, por ejemplo, tienen eso, eso es terrible. Pero tiene un salón de belleza, fulano, pero le está yendo bien. Pues yo voy a poner un negocio igual que ella. ¿Tú quieres poner un negocio igual que ella? Sí, bueno, fájate. Ya tú tienes que ubícate un local. Luego tienes que ubicar entonces el personal que va a trabajar contigo en el salón. La mercancía y la inversión que tienes que hacer en equipos y material gastable y material no gastable. Y luego la captación de los clientes, porque tienes que captar los clientes. Un trabajo, por ejemplo, que yo considero que es tremendamente delicado y complicado es el de los restaurantes, por ejemplo. Tener un restaurante. Eso, señores, los dueños de restaurantes tienen que gustarle eso. Tiene que gustarle. No, yo tengo un restaurante y me gusta, eso es mi vida. Si no es tu vida, si eso no te apasiona, tú no puedes. Porque, imagínense, nosotros llegamos a un restaurante muy cómodo. Tú llegas a un restaurante a las 12:30, tranquilo, te sientas ahí. Cómodo, tráeme el menú, a revisar, para pedir lo que vas a pedir, para que te sirvan. La camarero te sirve con todo el gusto, que sí o qué. Ahora, tú sabes todo lo que hubo que hacer en ese restaurante entre 9 de la mañana y 11 de la mañana para que a las 12 del día todo esté óptimo, nítido. No solo la condición física del local, sino todos los alimentos, la comida, los alimentos, lo que se puede deteriorar o dañar, lo que no se, o descomponer, alimentos que se pueden descomponer o descomponer, lo que debe ir frisado, lo que no debe ir frisado, la calidad del tipo de producto que se ha de utilizar. Luego entonces tienes todos los camareros y luego entonces tienen los cocineros y el chef, que el chef generalmente es un personaje que, imagínate, si tú tienes un restaurante que ya tiene un chef, que es un tipo que hay que pagarle muy bien, pero ¿qué pasa si ese tipo falta? O si no va, o si de repente decide renunciar o lo que sea. Le representa un gravísimo problema al dueño del restaurante. Y ustedes se dan cuenta cuando tú estás en un restaurante que el dueño del restaurante está ahí todo el tiempo, el día entero, todo el tiempo, 24/7. Incluso va y se acerca a determinados clientes, que los clientes que son más frecuentes y eso. Pero está ahí todos los días, el día entero, de por la mañana hasta la noche. Y eso sin contar el hecho de que le toca trabajar sábado, le toca trabajar domingo, le toca trabajar día feriado, porque esos son los días que van más clientes. Pero entonces el día que el restaurante está cerrado, el restaurante está cerrado para el público, pero está abierto ¿para qué? Para poder suplir ese restaurante. Porque en algún momento hay que suplirlo. Las mercancías que tienen que llegar, las bebidas, la comida, los alimentos que son fríos, los alimentos que van calientes, los alimentos que son perecederos, más perecederos que otros, lo otro es que todo lo que tiene que ver con eso. O sea, fíjense que la mecánica en torno a un restaurante fuera del horario de servicio es tremendamente ajetreada. Entonces, el que no tiene la vocación para eso, dedicarse a esa labor es prácticamente esclavizarse, aun cuando económicamente le vaya bien. Usted me pregunta a mí, mira, hay un restaurante famoso que genera millones de pesos todos los meses. Y yo, ¿qué? ¿Cuánto? Vamos a traspasártelo para que tú te encargues de ese restaurante. Tu compromiso es que tú no puedes dejar que ese restaurante pierda su calidad y su nivel de operatividad. Ese es tu compromiso, pero las ganancias son tuyas. Y yo no lo cojo. Yo le digo, no lo cojo. Que lo haga el que sabe de eso. Que lo haga el que esté dispuesto a dedicarle 24 horas a ese asunto. Porque yo no estoy para esclavizarme. Bueno, pero tú pierdes la oportunidad de hacerte millonario, de ganar dinero, de ganar mucho dinero mensual, diario. Así que sí, yo la pierdo esa oportunidad. La pierdo porque yo sé que yo no voy a entrar en un nivel de estrés que me va a acabar la vida. Me voy a morir. Si me iba a morir dentro de 20 años, me voy a morir dentro de 5 años. Si iba a quedar sano durante 20 años, me voy a enfermar dentro de 1 o 2 años. Me va a dar una úlcera, un cáncer, una vaina y me voy a morir. Porque no voy a aguantar la presión. O sea que a veces
es mejor ganar menos y trabajar con cierta tranquilidad que ganar más y trabajar con una presión que al final afecte tu salud y tu calidad de vida. Y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se habla del mercado laboral. Y también hay que tomarlo en cuenta para hacer un poquito más de conciencia. Los trabajadores que son obreros, los trabajadores que son de nivel más bajo, que trabajan por su salario, pero que trabajan por su salario dentro de un horario y ya, hacer más conciencia de cuán sacrificado va el dueño del negocio, aunque le esté yendo bien económicamente. Pero tomar en cuenta de que como quiera está haciendo un sacrificio. Porque para el dueño de ese negocio pudiera ser más fácil tomar la inversión que hizo en ese negocio, depositarla en un certificado en el Banco Central y vivir de la renta sin dar un golpe. Y así no tiene que estar bregando con empleados, ni tiene que estar bregando con local, ni tiene que estar bregando con mercancía, ni con suplidores, ni con nada de eso. Y como quiera va a ganar bien, le va a ir bien. Ah, yo invertí 40 millones de pesos en un restaurante o en una empresa. En vez de invertir esos 40 millones de pesos en una empresa, lo voy a invertir en un certificado del Banco Central. Como quiera voy a vivir bien, tranquilo, bien. Es más fácil. No, pero decidí ser empresario, decidí entonces abrir una empresa, decidí generar empleo, pero decidí coger esa lucha. Y eso es lo valioso que tienen los empresarios. Son generadores de empleo, son generadores de riqueza, pero son generadores de empleo. Si ese empresario no existiera, entonces tú no tuvieras el empleo que tienes, aun cuando sea un empleito no tan bueno. Pero si él no existiera, entonces tú estuvieras desempleado. Que es mejor estar empleado con un empresario, aunque vaya sacrificado y aunque se gane su cuarto. Pero ese empresario, créeme, trabaja más que tú. Claro que también gana más que tú. Así llegamos al final de este espacio por el día de hoy. Economía Popular. Les invitamos a que sigan con la programación de la Z101 y conmigo mañana, como siempre, a esta misma hora, por esta misma estación. Hasta la próxima.